Hoy vamos a meternos de lleno en un momento fascinante y, la verdad, bastante convulso de la historia de España, el siglo XIX. Pensemos que acaba de caer el absolutismo, el sistema de siempre, y de repente el país se encuentra en una encrucijada. Con el viejo orden hecho añicos, surge una pregunta que lo va a cambiar todo. Y es que esta pregunta, en apariencia sencilla, es la clave de todo. No es solo, oye, ¿quién manda? No, es mucho más profundo. ¿De dónde sale el derecho a mandar? ¿Quién te da la legitimidad? Y este fue el verdadero campo de batalla ideológico que marcó a fuego todo el siglo XIX en España. Básicamente, la cosa se dividió en dos bandos, dos ideas que tiraban en direcciones completamente opuestas. Por un lado estaba la soberanía real, que decía que el poder venía de la corona, del rey, porque siempre había sido así. Y en la otra esquina, la soberanía nacional, que era una idea totalmente revolucionaria para la época. Decía que el poder no está arriba, está abajo, emana del pueblo, de la nación. Y claro, esta lucha de ideas no se quedó en los libros, se tradujo en un vaivén constitucional constante. Es como un péndulo, de verdad. Durante estas décadas vamos a ver cómo ese péndulo oscila de un lado a otro. A veces más poder para la corona, otras más poder para la nación. Vamos a ver esos momentos clave. Venga, pues empezamos. El primer round, por así decirlo, es el Estatuto Real de 1834. Aquí vemos el primer movimiento de la monarquía, que intenta, tomar las riendas de la situación y controlar este nuevo panorama político que se estaba abriendo. Y ojo, es que hay un concepto aquí que es fundamental para entenderlo todo, el de carta otorgada. A ver, el Estatuto Real no es una constitución que salga del pueblo, que se vote o se debata en un parlamento. No, es literalmente un regalo, una concesión de la reina. El poder se otorga desde arriba, no nace desde abajo. Y esa diferencia es abismal. Entonces, ¿cuál es el resumen? Pues que sí, el Estatuto Real sirvió para decir adiós oficialmente al absolutismo, pero se quedaba cortísimo. Era un documento, como decirlo, cojo, porque solo se preocupaba de regular las Cortes, el Parlamento, y lo más importante, los derechos de la gente, de eso ni una palabra. Así que, en la práctica, el poder seguía, sin ninguna duda, en manos de la corona. Claro, era de esperar. Este intento de la corona de tenerlo todo, atado y bien atado, pues no iba a durar mucho. La presión política era enorme y al final se tuvo que buscar una solución intermedia, un punto de encuentro muy frágil. Y de ahí nace una idea nueva, la soberanía compartida. Y la tensión acabó estallando. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Lo hizo con un levantamiento militar, el famoso motín de la Granja. Y esto fue lo que forzó a la monarquía a dar su brazo a torcer y a aceptar una nueva constitución, la de 1837, que nace precisamente de este choque, intentando ser eso, un pacto, un punto medio. Y aquí en esta tabla se ve perfectamente ese movimiento del péndulo del que hablábamos. A ver, la Constitución de 1837, la progresista, establece una soberanía compartida, rey y cortes, y reconoce libertades, como la de expresión. Pero fijaos lo que pasa unos años después, con la de 1845. Sigue siendo soberanía compartida, sí, pero con truco. La balanza se inclina clarísimamente hacia la corona, la religión católica se hace mucho más fuerte y las libertades se recortan. O sea que el péndulo ya estaba de vuelta, de camino al lado conservador. Es que la Constitución del 45 no se escribió de cero, no. Fue una reforma, un apaño conservador de la del 37, para darle más poder al rey dentro de ese supuesto pacto. Y ahora damos un salto a 1868. Y aquí sí que se lía de verdad. Estalla una revolución, conocida como la Gloriosa, que lo pone todo patas arriba. Cambia las reglas del juego por completo. Y de este estallido va a nacer la Constitución más democrática que se había visto en España hasta ese momento. Y fijaos en esta frase porque es dinamita pura para la época. La soberanía reside esencialmente en la nación. Por primera vez, sin rodeos, sin letras pequeñas, una Constitución española dice que el poder no es del rey, ni se comparte. No, el poder es de la nación. Punto. El péndulo, ahora sí, ha llegado al otro extremo con toda su fuerza. Es que este texto era avanzadísimo para la España de entonces. A ver, por un lado estableció el sufragio universal masculino. Casi nada. Creó una monarquía parlamentaria, o sea, que el rey reinaba pero no gobernaba. Y quizá lo más importante de todo, incluyó una declaración de derechos súper detallada, que además no estaba ahí por casualidad, tenía una base filosófica muy, muy potente detrás. Porque claro, esa declaración de derechos no era solo una lista de cosas que sonaban bien. Para entender de verdad por qué fue tan rompedora, hay que ir a su raíz filosófica. Se basa en una idea que lo cambia todo sobre qué son los derechos y de dónde vienen. Se llama iusnaturalismo racionalista.
A ver, ¿qué significa este palabra? Pues es más sencillo de lo que parece. Primero, los derechos no te los da el Estado, son naturales, los tienes por el simple hecho de ser una persona, nacen contigo. Segundo, son inalienables, o sea que nadie te los puede quitar y ni siquiera puedes renunciar a ellos. Y tercero, y esto es clave, están por encima de la propia ley. La Constitución no los crea, los reconoce y tiene la obligación de protegerlos, incluso del propio gobierno. Bueno, llegados a este punto, con una constitución tan democrática y la soberanía por fin en manos de la nación, parece que la historia debería terminar aquí, ¿no? Que el pulso por el poder en España ya se había resuelto, ¿o no? Pues va a ser que no, ni de lejos, porque a pesar de todo lo revolucionaria que era, esta Constitución tuvo una vida cortísima, apenas 5 años. Su existencia fue súper precaria, siempre en la cuerda floja, siempre cuestionada. Y esto lo que nos demuestra es la inestabilidad brutal de la época. La lucha, desde luego, no había terminado. Si miramos todo este viaje, desde 1834 hasta 1869, lo que vemos es una tensión que no se resuelve, una pregunta que late en el fondo de todo. ¿El poder es de una sola persona o es de todos? Es el retrato de un país en plena crisis de identidad, debatiéndose entre dos formas de ser y luchando por decidir su propio futuro. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Por qué esa lucha del siglo XIX por definir de dónde viene el poder, qué son los derechos y quién manda, esa lucha en el fondo sigue muy presente hoy en día? Esas preguntas fundamentales que se hacía en la España de entonces, de muchas maneras, nos las seguimos haciendo en todo el mundo.